Bueno, buenas, de vuelta. Estuve esperando que se terminara de grabar la clase anterior y sigo acá, en el mismo lugar de mi casa, para completar la segunda clase. Lo tenemos que hacer así porque mañana va a ser sábado, yo lo estoy grabando ahora el viernes esto, va a haber un corte de luz justo en el horario que yo tenía que darles la clase, así que decidimos con el equipo de coordinación de la Tecnicatura que yo lo grabara, por eso estoy haciendo esto. Bien, vamos a comenzar con la segunda clase. En la segunda clase vamos a meternos un poco sobre algunas definiciones. Necesariamente tenemos que tener claro algunos conceptos que yo espero que ustedes los manejen de manera encarnada. Cuando digo de manera encarnada es que hay conceptos que yo voy a necesitar que ustedes manejen muy bien. Y voy a tratar de hacer lo mejor posible para que eso pase. Y van a ver que con el paso del tiempo, a medida que avanza la tecnicatura, la forma de comunicarnos que vamos a tener entre nosotros va a ser utilizando terminología técnica de manera mucho más fluida. Yo me di cuenta de eso en la tecnicatura de Junín y seguramente me voy a dar cuenta ahora con ustedes. Algunas cosas que todavía van a costar, ya va a llegar un momento que vamos a aplicar terminología y conceptos de manera súper natural, con lo cual voy a estar hiper contento y me imagino que ustedes también. Así que voy a compartir pantalla y empezamos con la segunda clase. A ver, compartir. Bien. Empezamos. No sé qué es esto, pero vamos a poner cancelar. Bien. Comenzamos con la segunda clase. Una de las cosas que les quiero contar es que en ecología hay muchas cosas, hay muchos conceptos que todavía están en discusión. Esto no es un diccionario, la ecología no es una palabra, dos puntos y el significado tal cual hacen los amigos de la Real Academia Española. Eso no pasa en ecología, hay conceptos que están en debate porque la ecología es una ciencia relativamente nueva para nosotros. Así que hay algunas cositas que se van a quedar con la duda, y está bien que así sea, porque la idea es que continúen pensando. Si ustedes piensan que van a obtener un montón de respuestas de parte mía, bueno, tengo malas noticias, no es así. Pero vamos a ayudarnos entre todos a tratar de hurgar y desmenuzar y hasta problematizar algunos conceptos en ecología. Como primera medida, nada, acá, último momento, dice Crónica, que la ecología tiene un montón de definiciones. Algunas definiciones son más acertadas y otras definiciones están hiper alejadas de la realidad. Pero veamos algunas cosas, veamos cómo es que nace esto. Nada, me encantaría saber qué dijeron que es ecología para ustedes. Pero vamos a empezar a desmenuzar esto. La ecología tiene dos raíces etimológicas. Eco, que viene de oikos, y logia, que viene de logos. Oikos significa casa, lugar, ambiente donde uno está, donde uno habita, y logos tiene que ver con lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento, lo que es la aprehensión de ese conocimiento. Entonces, la ecología, en términos etimológicos, es el estudio del lugar donde se habita, del lugar donde se vive, es el estudio de la casa, ¿sí? Ustedes pueden proyectar eso a un ambiente, un ecosistema o cosas semejantes. Que después vamos a ver qué es ambiente y qué son ecosistemas. En esta clase en particular, mi idea es tratar de desmenuzar algunos conceptos, el de ecología, el de hábitat, el de ambiente y el de nicho ecológico. A principio podría parecer súper fácil, diciendo, Capo, ecología es muy fácil, yo te digo que es ecología en 2 minutos. O hábitat, ¿quién no sabe lo que es un hábitat? ¿O quién no sabe lo que es el ambiente? Por ahí nicho ecológico es un poco más complicado, pero a priori uno podría decir que los otros conceptos son bastante facilongos. Bueno, vamos a ver si eso es tan así. Pero los orígenes de la ecología se remontan a bastante tiempo atrás, ¿no? Y atrás digo cuando en general la naturaleza era comprendida como algo
súper estable, inmutable, todo se mantenía igual, y si algo cambiaba en esa naturaleza, que es un concepto ya de por sí bastante complejo, naturaleza, si algo cambiaba ahí, eso era atribuible a una fuerza o una intervención divina. Digamos, algún Dios modificaba algo de la naturaleza y por eso cambiaba. Si no, la naturaleza era algo bastante estable. Sin embargo, ese pensamiento de la estanquedad de la naturaleza fue cambiando y muchos filósofos y pensadores antiguos comienzan a generar, a esbozar, a pensar algunas ideas con carácter ecológico. Ellos veían que había cosas distintas, había cosas que no eran tan estables y que pasaban, y que había relaciones entre los seres vivos y la naturaleza. En ese momento era como algo separado. Por un lado estaba la naturaleza y por otro lado estaban los seres vivos, como algo distinto, dos ravioles separados. Eso, imagino que saben que eso ya cambió, no es así. Entonces, las raíces de la ecología se meten y se adentran en la historia natural de la humanidad en general. Los pueblos originarios comienzan a ver una relación, empiezan a ver que hay una relación entre el conocimiento y la dependencia con la naturaleza, ¿sí? En un montón de aspectos. El inicio de la agricultura aumentó la necesidad de una ecología práctica para que la agricultura avanzara en el conocimiento y en la expertise de lo que se conocía. Necesariamente había que tener un conocimiento sobre esa naturaleza, sobre ese ambiente, una especie de ecología práctica, como la describía. Aristóteles, hace varios siglos atrás, intentó explicar las plagas de ratones del campo y las langostas en un libro que él escribió, que es ahí Historia Animalium. O sea, Aristóteles fue uno de los primeros que dijo que en realidad las plagas no es un efecto divino, sino que tiene que ver con algunas relaciones que pasan entre seres vivos, ambientes y recursos, todas esas cosas las vamos a ver, que pasan en la naturaleza, ¿sí? Teofrasto, en esa misma época, escribió sobre las relaciones entre los organismos y su medio. Entonces ahí vamos viendo que la ecología está fuertemente vinculada con lo que es las relaciones de los seres vivos y el ambiente donde habitan, o del ambiente donde se desarrollan, ¿sí? Y la cosa fue avanzando. La cosa fue avanzando hasta el siglo XVII. A mí me gusta mucho hacer historia de estas cosas. Está bueno hacer un poco de memoria, hacer un poco de historia sobre estos cráneos, hombres y mujeres, que forjaron ideas y forjaron ideologías, porque hubo gente que pensó esto antes que nosotros, ¿sí? Y ahí abajo están, en orden, Graham, Buffon, Malthus, Berlus, todos ellos están ahí abajo especificados. A mí me gusta mucho verlos, saber quiénes son. Entonces, Graham describió las poblaciones en términos cuantitativos, no poblaciones como algo, no sé, entelequias. Las contó, empezó a contar, ponerle número a las poblaciones, lo que hoy conocemos como abundancias poblacionales o densidades, que después en algún momento lo vamos a ver. Buffon, en su Historia Natural del 756, abordó el problema de las plagas y cómo se regulan. Hay una regulación ambiental en el momento en que aparecen y en la evolución y desarrollo de las plagas en general. Y el tipo las empezó a describir. Fíjense cómo se empezaba a incrementar el conocimiento en lo que todavía no se llamaba ecología, pero era algo parecido, una ciencia ambiental o algo parecido. Malthus, en 1798, uno de sus primeros libros polémicos, publicó unos libros sobre demografía, ¿sí? Afirmó que la reproducción llegaría a estar controlada con el tiempo por la producción de alimentos. Fíjense, esto es 1798. Y esto tiene que ver con una cosa que vamos a ver más adelante, con un concepto que se llama capacidad de carga, ¿sí? ¿Qué cantidad de biodiversidad soporta un ambiente? Bueno, este loco Malthus empezó a hablar algo así, ¿no? Que estaba muy relacionado con la producción de alimentos, y eso, bueno, justamente en estos tiempos es muy, muy importante y muy actual, ¿no es cierto?
uno de los discípulos de Malthus, Berlus, en el 1838 describió el crecimiento de una población en el tiempo. Empezó a barajarse y empezó a pensarse lo que son las curvas logísticas, ¿sí? Una población crece a lo largo del tiempo, pero ustedes ya empiezan a darse cuenta que una población no puede crecer indefinidamente. Tiene que haber algunos factores que están regulando ese crecimiento, ¿sí? O puede crecer muy fuertemente durante un periodo de tiempo, pero luego algo pasa que las poblaciones no son de crecimiento eterno. Esas cosas también empezaba a pensar esta gente. Entonces sobrevolaban y empezaban a ver un montón de conceptos distintos que se mezclaban con fisiología, con genética, con evolución, porque había diferentes locos y locas que pensaban en estas cosas, y los conocimientos, iban tirando conocimientos, un poco desperdigados, pero todo iba sumando. Y todo iba surgiendo como en una especie de masa que se iba moldeando. Entonces la definición de ecología no aparecía, pero se estaba forjando, ¿no es cierto? Había cosas como separadas. Acá quise demostrar o quise mostrar eso. Había cosas separadas, pero de a poquito, como vean, se iba generando y empezaba a tomar forma una definición de ecología. Y después, más acá, en el tiempo, ya más cerca a nosotros, en el 53, como ven ahí, empiezan a haber pensamientos de estos cráneos, como Odum o como Anderwarta. Odum decía que la ecología es el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Fíjense que empiezan a haber conceptos nuevos, estructura y funciones. Hasta ese momento no se hablaba de funciones en la naturaleza, ¿sí? Anderwarta hablaba de que la ecología es el estudio científico de la distribución y la abundancia de los organismos. ¿Dónde están y cuántos son? Fíjense cómo vamos metiendo conceptos y vamos avanzando y vamos teniendo como una visión mucho más sistémica de la naturaleza. Todo eso iba con el tiempo progresando. Acá el muchacho definía ecología como un cuerpo de conocimiento relativo a la economía de la naturaleza, este Haeckel, digamos, economía de la naturaleza. Imagínense, hay cosas que se invierten, cosas que se gastan, cosas que no, cosas que se pierden. Entonces es la investigación de las relaciones totales del animal, tanto con su ambiente orgánico como inorgánico, que incluyen sobre todo su relación amistosa y hostil con aquellos animales y plantas con los cuales entra directamente o indirectamente en contacto. Este hombre básicamente basaba esa definición en animales, cómo los animales se relacionaban con otros animales y con plantas. Acá vayan sabiendo que hay muchas cosas que quedan afuera. ¿Se les ocurre alguna cosa que queda afuera? Bueno, quedan afuera bacterias, quedan afuera hongos, ¿sí? Quedan afuera otros organismos como protozoos, pero sin embargo pareciera que lo único que importa son las plantas y animales. Y en la realidad somos los menos en este planeta. En una palabra, la ecología es el estudio de todas las interacciones complejas a las que Darwin se refería como las condiciones de lucha de la existencia, ¿sí? Después vamos a ver un poco de evolución. Cuando Darwin hablaba de lucha, no es lucha a trompadas, sino tiene que ver con otras estrategias y adaptaciones de supervivencia. Clemens fue uno de los grandes ecólogos con ideas muy influyentes en su momento. Hablaba ya de la ciencia de las comunidades, ya no eran poblaciones, sino que iban, fíjense los conceptos que estamos dando, no eran poblaciones, sino que iban a un nivel de organización un poco más elevado, que es comunidades. Ya vamos a ver la diferencia entre una población y una comunidad. Y desarrolló y depuró la teoría por la cual es más conocido, que es la teoría de la sucesión ecológica, que también lo vamos a ver en otro momento, ¿no es cierto? Las sucesiones ecológicas, cómo evolucionan diferentes ambientes después de algunas perturbaciones, por ejemplo. Sobre todo, Clemens hablaba muchísimo de comunidades vegetales, a diferencia del anterior, que se centraba mucho más en animales. Fíjense cómo seguimos aportando a la ecología y a su definición, ¿no es cierto? Krebs, otro de los maestros,
en el 72, casi cuando estaba naciendo yo, el loco habla de que la ecología es el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos. Recién hablamos un poco qué significa la distribución, igual vamos a ahondar en eso, o qué significa la abundancia de organismos. Pero acá interviene otro concepto que es el de interacciones, las interacciones entre los organismos, que hay de mil formas y de mil maneras de interaccionar con otros organismos y que también está muy fuertemente vinculado con las funciones de los organismos dentro de los ecosistemas, ¿sí? Otra vez vuelvo a repetir, que si hay conceptos que no están manejando, no se sienten cómodos, lo podemos charlar en alguna consulta o algo, ¿no? Che, ecosistema, che, funciones, qué onda, distribución, abundancia, lo podemos ir charlando. Pero esta definición en particular, para quien les habla, es la que a mí más me gusta. Pero es la que a mí más me gusta, que puede no ser la que más le gusta a ustedes. Uno puede decir, no, a mí me gusta la que le gusta al profesor. No, bueno, no, yo no pienso eso, pero es una definición bastante abarcativa que tiene mucho que ver con el estudio y el trabajo de un ecólogo. Es esta. Pero también hubo otros grandes pensadores. Fíjense esta definición de ecología. Fíjense que antes estábamos hablando de distribución, abundancia, interacciones, ecología de comunidades, digamos, conceptos fuertemente arraigados en lo que es la columna vertebral de la ecología. Pero fíjese esta definición porque es, yo diría, antológica. Ecología son acciones, yo define como acciones, ¿no? Son acciones inherentes al control de la explotación de los recursos naturales, agrícolas, ictícolas y pecuarios, y la protección de la flora y la fauna. Incluye los gastos destinados al mantenimiento de las reservas naturales y parques provinciales y las contribuciones para el sostenimiento de los parques nacionales. O sea, la filosofía y el enfoque que tiene esta definición, que es casi utilitarista y extractivista, no tiene nada que ver con una definición más científica y más de acceso al conocimiento que veníamos comentando en las anteriores diapositivas, con una evolución en el tiempo. Bueno, esta definición, así como la ven, desde mi punto de vista, una cosa media frankensteinosca, es una definición que estaba en algunos papeles oficiales de la administración gubernamental neuquina en el año 2009. Nada, los dejo a su criterio la opinión que puedan tener sobre esta definición. Pero esto es lo que pasa con la palabra ecología, que es una palabra que es un concepto que ha tenido tanto renombre y tanto uso con el paso del tiempo, pero que muchas personas, instituciones han un poco desvirtuado lo que realmente significa la palabra ecología y el concepto que está encerrado en esa palabra. Entonces, en realidad, la ecología comienza a nacer en el siglo XIX, pero empieza a florecer en el siglo XX. Digamos, hay un proceso de gestación y un proceso de eclosión, ¿cierto? Entonces, la ecología puede considerarse, con este tema de su nacimiento y florecimiento, como una ecología antigua pero nueva a la vez, y está dotada de conocimientos definidos y una metodología totalmente propia. Eso se lo ha ganado con el tiempo, a pesar de que la palabra y el concepto ha sido bastante, como les decía, bastardeado. Hoy en día, y ustedes me dirán si no es así, escuchamos cosas como autos ecológicos, huertas ecológicas, baños ecológicos, casas ecológicas, que uno más o menos entiende qué significa eso, qué significa un auto ecológico. Pero claramente, y lo vamos a ver a un rato, no tiene nada que ver con el concepto de ecología. Hay una mezcla entre lo que es ecología y algo ambientalmente compatible, ¿sí? Ya lo vamos a seguir desarrollando. Entonces, para nosotros,
para este módulo de Ecología 1, me parece que lo mejor va a ser que ecología lo definamos como el estudio científico. Cuando digo estudio científico, eso también encierra una postura filosófica y una postura epistemológica de cómo accedemos al conocimiento que no atañe este módulo, va a estar representado en otros pasajes de la Tecnicatura. Pero pongámoslo primero así, que es el estudio científico de la distribución y la abundancia de organismos y de las interacciones que determinan dicha distribución y dicha abundancia, ¿correcto? Entonces, básicamente esa definición, ¿qué dice? ¿Qué nos estamos preguntando con esa definición? ¿Dónde están presentes los individuos? ¿Cuántos son y por qué están ahí y en ese número? ¿Y por qué no están en otro lugar? Esto es lo que hace la ecología. Uno diría, o el amigo Diego Capusotto diría, facilongo esto. Bueno, sí, las preguntas son fáciles. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Y por qué están ahí? Pareciera fácil. Ahora, eso llevado al terreno, a lo fáctico, y a la implementación y al desarrollo y a la invención de los métodos para contestar esta pregunta, bueno, tengo más malas noticias para ustedes, no es tan fácil, porque todo requiere de unos métodos científicos, un método científico que hace que nuestras respuestas, nuestros resultados y nuestras conclusiones sean compatibles y puedan verificar en parte nuestras preguntas. No es tan fácil, pero pongamos que la ecología es esto, ¿sí? Porque para responder a estas preguntas, como dice ahí abajo, se necesita conocer un montón de cosas entre la relación entre organismos y ambiente. Se necesita muchísimo ese conocimiento para poder responder esto. Si no, o sea, las respuestas las podemos dar. Ahora, que esas respuestas estén más o menos alejadas a lo que estamos viendo en terreno, eso es otra cosa. Entonces, cuando empieza a moldearse, como vimos en la otra diapositiva, la ecología y sus métodos y sus objetivos, empieza a florecer la ecología y se empieza a aplicar en un montón de cosas. Entonces tenés la ecología aplicada al manejo y conservación de especies, cría, explotación y aprovechamiento, control de especies, control de malezas o de buenezas, mejor dicho, plagas, patógenos, la explotación forestal. No sé si saben que la explotación forestal hace mucho tiempo no era la que era ahora. Antes se veía a los bosques como una fuente inagotable de madera y de recursos para un montón de cosas, y después empezamos a darnos cuenta de que eso no es así. Eso tiene que ver con el avance de la ecología. También se utiliza para demografía humana, diseño de reservas y áreas protegidas, mitigación, restauración y compensación de impactos ambientales, conservación de la biodiversidad, preservación de suelo, manejo de ecosistemas, epidemiología, que tiene que ver con patologías y zoonosis, impactos y control de la contaminación. Es decir, ustedes como técnicos superiores en gestión de áreas naturales y con un conocimiento sobre la ecología que van a tener y sobre sus aplicaciones, van a poder meterse y hacer cuña en un montón de disciplinas que toman a la ecología como parte de la solución a diferentes problemas ambientales que ustedes pueden diagnosticar. Eso es muy importante. Entonces la ecología tiene un montón de aplicaciones, ¿sí? No solamente la conservación, como se la ve o como se la trata de vincular solamente a eso, ¿sí? Entonces, si hablamos de ecología, también es importante hablar de filosofía. Y este es un tema que a mí me gusta muchísimo, espero que a ustedes también. Pero necesitamos tener, para hablar de ecología, una postura filosófica. Entre ellas, la que más me gusta a mí, la que más me siento identificado, es con esta corriente que se llama el sistemismo, que dice más o menos eso, que todo cuanto existe, sea concreto, sea conceptual o sea semiótico, les dejo a ustedes la tarea de buscar algún término que no conozcan, como por ejemplo semiótico, y lo analizamos después, pero todo cuanto existe es un sistema de cosas o un componente de algún sistema. No hay nada que esté solo o aislado. Todo es parte de algo, ¿sí? Salvo
dicen los físicos, astrónomos, que solamente es algo solo el universo, pero el resto es parte de algo. Sos parte de algo. Entonces ahí está metido el concepto de interacciones con otros componentes de ese sistema. Somos parte de un sistema, todas las cosas, ¿sí? Y el biosistemismo, tal cual lo describe este señor que falleció hace poco, que se llama Mario Bunge, uno de los filósofos argentinos y físico más renombrado del mundo, él habla del biosistemismo, que dice que los seres vivos son sistemas físico-químicos, pero la inversa no pasa. No todos los sistemas físico-químicos tienen vida, ¿sí? Entonces, la mayoría de los sistemas físico-químicos no son vivientes. No sé, esto que tengo acá, el estuche de mis anteojos, es un sistema físico-químico, pero no tiene vida, ¿sí? Sin embargo, la planta que está ahí, que ustedes no ven, también es un sistema físico-químico y sí tiene vida. Después tenemos que definir qué es vida. Pero en otras palabras, y para resumir, la vida es una propiedad emergente de los sistemas físico-químicos, de los sistemas materiales, ¿sí? Emerge de eso. Hay algunas combinaciones de sistemas físico-químicos que tienen la propiedad emergente de poseer vida. Y esto es importante, porque tiene que ver con una idea sistémica, biosistémica de la naturaleza. Es muy importante a la hora de trabajar en ecología, pensar en qué postura filosófica estamos, o cuál es la postura filosófica que más nos convence. Probablemente muchos de ustedes no hayan ni pensado nunca en esto, pero sin embargo, aunque no hayan pensado en esto, su forma de actuar y su forma de ver las cosas necesariamente está ligada a una postura filosófica. Pueden preguntarse a cuál de ellas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender los ecólogos? Tenemos que entender que los sistemas naturales son un conjunto de relaciones. Y esa es la visión sistémica de la naturaleza que permitió encontrar algunas causas y soluciones a muchos problemas ambientales. Que las cosas no están solas. Otra vez, como en la diapositiva anterior, todo es parte de un sistema y como sistema lo tenemos que ver también. No podemos dejar de ver eso, ¿sí? Tenemos que ser sistemistas en ese aspecto, ¿sí? Y este prestigio que empezó a ganar la ecología de hacerse preguntas interesantes en términos ambientales y de aportar a soluciones, la lanzó al mundo no académico. Al principio estaba muy vinculado gente académica, científicos, a naturalistas muy fuertes, pero luego el concepto de ecología y la ecología se abrió a toda la comunidad. Y la palabra ecología se empezó a utilizar a tontas y a locas para explicar cualquier cosa y para darle entidad ecológica, si querés, o si quieren, a un montón de cosas. Por eso y empezaron estas cosas de, no sé, autos ecológicos, la pelota ecológica, el agua ecológica, y un montón de cosas vinculadas al término ecología que nada tenían que ver con sus raíces científicas y sus raíces etimológicas y epistemológicas. Empezó a utilizar, nada, con algunas cositas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la utilización de la palabra ecología por un montón de corrientes, ¿no? El ambientalismo la utilizaba de una manera, los ambientalistas de otra manera. Ustedes saben que el ambientalismo es un movimiento social dedicado a la promoción y conservación de la naturaleza. También se la conoce como conservacionismo o política verde. Y este movimiento utiliza muchísimo la palabra ecología, pero muchas veces de manera errónea. Yo particularmente pertenezco a una ONG ambientalista y tratamos de que la palabra ecología sea utilizada de manera correcta, ¿sí? No es lo mismo decir un baño ecológico que un baño compatible con el medio ambiente. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Y los ambientalistas son personas o grupos de personas que se preocupan por los impactos ambientales y tratan de mitigarlos y tratan de accionar para que el ambiente esté en las mejores condiciones posibles. Y así pasa con el ecologismo y así pasa con los ecologistas, ¿no es cierto? Que utilizan la palabra ecología y su concepto, a veces con buenas intenciones, otras no tanto, pero empieza esa palabra a ser
mellada por diferentes acepciones que cada persona le da. Pero la verdad de la milanesa es que la palabra y el concepto de ecología es tal cual lo dijimos nosotros anteriormente, que tiene que ver con el estudio de estas interacciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos. Eso nos tiene que quedar bien claro de lo que significa la palabra ecología. Entonces, para ejemplificarlo, fíjense esto, que es bastante sencillo, pero con esto creo que vamos a tener una idea de por qué está bueno no usarla mal a la palabra. Por ejemplo, muchas veces han escuchado esto, esto es una frase que seguramente la escucharon mucho, que es, no sé, las emisiones de líquidos cloacales sin tratamiento al río empeoran la ecología de nuestra ciudad. Así como suena lindo. Y ahora ustedes en sus cerebros, procesando la información que vimos hace un rato, debería hacerles ruido esta palabra. Esta frase debería hacerles ruido. Y son esas cosas que yo quiero que ustedes empiecen a ver con otros ojos. Esta frase suena linda, entiendo dónde vas con esta frase, pero no está bien escrita. Y si yo soy muy taxativo, esta frase debería significar algo así como: las emisiones de líquidos cloacales sin tratamiento al río empeoran el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos y de las interacciones que determinan dicha distribución y abundancia de nuestra ciudad. No, hay algo acá que no va, que no está bien, ¿sí? Que no está bien. En todo caso, volviendo un poquito antes, podríamos decir que las emisiones de líquidos cloacales sin tratamiento al río empeoran la calidad ambiental de nuestra ciudad. Ahí me parece que ahí estaríamos mucho más de acuerdo que con que empeoran la ecología, que no tiene nada que ver. Entonces, por eso, ojo al piojo con estos conceptos. En estos conceptos sí yo voy a ser bastante puntilloso de que ustedes lo utilicen bien, tanto verbalmente como de manera escrita. Necesitamos empezar a poner algunas cosas en su lugar en términos del manejo de los conceptos en ecología. Y hay muchas cosas que no son ecologías o ecología. ¿Se acuerdan del anterior ministro de Ambiente que tuvimos en nuestro país? Disfrazarse de enredadera o de libustrina tampoco es ecología. Tampoco es ecología. La ecología pasa por otro lado, por otras acciones, por otros conceptos y por otras estrategias de manejo y conservación, ¿sí? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Y voy a seguir con dos conceptos, el de ambiente y el de hábitat. Después voy a hacer un corte y voy a seguir con una tercera clase para que esta no sea tan larga. Pero vamos a meternos en la definición de ambiente y de hábitat. Me encantaría tenerlos adelante, a todos ustedes, y preguntarles: chicos, chicas, defínanme ambiente o defínanme hábitat. Nos podemos pasar 10 horas debatiendo entre ustedes y yo, y entre ustedes y ustedes, sobre lo que es esto. No lo puedo hacer. Lamentablemente, el SARS-CoV-2 me cercenó esta posibilidad, así que voy directamente a las definiciones que vamos a manejar en este módulo, ¿no es cierto? Ahora, ambiente. Tengo más malas noticias para ustedes. Este módulo me voy a encargar de darles un montón de malas noticias, pero que luego las vamos a ir haciendo más digeribles, más palatables. No existe una sola definición de ambiente. Hay definiciones más parciales, más reduccionistas, más amplias, y todo va a depender de quiénes las definan y para qué, es decir, cuáles son los objetivos. Pero vamos a ver algunas. Vamos a ver algunas. El ambiente es heterogéneo del espacio. Creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Ustedes salen, abren la puerta de su casa y tenemos ese beneficio en Patagonia de abrir, hacer 20 metros y estar en un ambiente bastante natural, si quieren. Pero lo vemos enseguida y vemos que es muy heterogéneo espacialmente. Yo ahí en esa foto veo un bosque con diferentes estratos, veo un curso de agua que sé que también tiene diferentes estratos, en el fondo veo una geología particular que tiene que ver con un volcán, en este caso el volcán Lanín, digamos,
el ambiente no es igual. Yo me voy corriendo en el espacio, si quieren, inclusive 3D. Puedo ir, digamos, hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, pero también si voy en la altura, también el ambiente cambia, ¿sí? Eso estamos todos de acuerdo. También es variable en el tiempo, y lo ven ustedes, ahí cerca. Va pasando el tiempo, primavera, verano, otoño, invierno, lo que sea, inclusive dentro de la misma temporada del año, y el ambiente cambia, las funciones van cambiando, y el ambiente se presenta distinto, y por eso hay adaptaciones de diferentes organismos a esos cambios ambientales que se dan en el tiempo. O sea que el ambiente es heterogéneo en términos espaciotemporales. Y eso lo tenemos que tener muy claro, pero recontra claro. En algunas conferencias que se dan, por ejemplo en Estocolmo, que se siguen dando cada tanto, se definió ambiente como un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos, o sea, la biodiversidad, y las actividades humanas. Eso es una definición que lo dio las Naciones Unidas en una conferencia en Estocolmo en el 72. En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 92 se definió ambiente como la combinación de todos los seres y factores externos al individuo o a una población que se esté considerando, o sea, un entorno o medio ambiente. Se considera, elijan un individuo, el que sea, una planta, un animal, una bacteria, un hongo, un protozoo. Fíjense que no dije virus, porque los virus, si bien lo vemos, no son seres vivos, no están considerados como entes con vida. Ojo al piojo con eso. O sea, eligen un individuo y todo lo que está externo a eso es ambiente para la definición de la Cumbre de Tierra de Río en el 92. ¿Qué cosas más sabemos? Todo esto tiene que ver con, vayamos armando entre ustedes y nosotros una definición de ambiente. Es multifactorial. ¿Qué significa que un ambiente sea multifactorial? Que yo lo puedo estudiar a través de diversos factores, y son muchos, entonces necesariamente me voy a tener que acotar. Esa manía que tiene el hombre de encapsular y de encerrar cosas y de etiquetar cosas para estudiar. Y el ambiente pasa lo mismo. Yo a través de diferentes variables puedo estudiar algún aspecto de ese ambiente, ¿sí? ¿Y cuáles serían esos factores ambientales? Bueno, los factores bióticos y abióticos. Esto probablemente lo tengan en algún lugar de sus cerebros escondidos por ahí atrás, lo vieron, ¿no? Los aspectos abióticos, físicos, o biotopo, que se llama, por ejemplo, que es la porción no viva. Estamos hablando de la temperatura, la humedad, pH, precipitación, material geológico, topografía, fuego, luz, oxígeno, dióxido de carbono, compuestos orgánicos, el suelo en su totalidad, nutrientes, todo lo que no tiene vida, en algún momento lo podemos definir, es ese biotopo, ¿sí? Por el otro lado, y en contraposición, tenemos los factores bióticos, lo que se llama biocenosis, o la parte viva, que son toda la parte, la biodiversidad que consideramos vivo, ¿sí? Productores, consumidores, reductores, degradadores, depredadores, competidores. Y ojo, siempre estoy hablando, no me estoy sentando solo en animales. Tenemos ese fuerte sesgo. Entonces, cuando hablo de todos este tipo de animales, estos gremios se llama, el gremio de los productores, el gremio de los consumidores, los competidores, pueden ser animales, plantas, hongos, bacterias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos esas dos grandes divisiones de factores, bióticos y abióticos. Y los factores bióticos y abióticos están totalmente relacionados entre sí. ¿Sí? Hay un ida y vuelta, hay una interacción y una interrelación muy fuerte, que es esas interacciones que empezaron a ver esos antiguos pensadores que vimos al principio, cuando se empezaba a definir lo que era ecología, ¿no es cierto? Y dentro de esos factores hay dos grandes tipos que son los recursos y los reguladores, factores
que actúan como recursos y factores que actúan como reguladores. El recurso es cualquier componente ambiental que pueda ser utilizado directamente por los organismos, ¿sí? Pero ese recurso se puedo utilizar. Un recurso puede venir de la parte del biotopo, como puede venir de la biocenosis. Puede ser un recurso, ¿correcto? Digamos, un recurso para un puma puede ser un guanaco, un recurso alimenticio. Pero un recurso para una araucaria puede ser un nutriente del suelo, ¿sí? Está catalogado como lo mismo, es un recurso alimenticio para esas dos especies, para esos dos individuos, pero uno es del ámbito del biotopo y el otro es de la biocenosis. ¿Me explico? Y algunos recursos, y algunos factores, funcionan como reguladores, que es un elemento ambiental o condición que incide en la manera y la velocidad de utilización de esos recursos. Hay factores ambientales, como la temperatura, como la salinidad, u otras cosas que inciden en, por ejemplo, en la capacidad que tenga algún individuo, alguna planta, por ejemplo, un vegetal, en nutrirse de algunos componentes del suelo, que puede ser mejor en un aspecto y peor en otro, dependiendo de ese regulador, ¿sí? Hay muchos más ejemplos que si hubiesen estado acá presentes adelante mío, se los hubiese preguntado para que entre todos debatamos más recursos y más reguladores como ejemplos, ¿sí? Eso se los dejo para tarea en el hogar. Ahora, ¿conocen a este muchacho? Este muchacho se llamaba Guillermo Shakespeare y se preguntaba cosas como ser o no ser, esa es la cuestión. Salimos de la parte ambiental, de la definición de ambiente, que como ven es una mezcla de muchas cosas, como vimos. Simplemente yo les mostré algunas definiciones y algunas características que tienen que ver con el ambiente, con el entorno, o como también se lo llama medio ambiente. Y vamos a pasar a lo que es hábitat, porque una de las preguntas podría ser si el ambiente es lo mismo. ¿Hábitat y ambiente es lo mismo? No sé, vamos a verlo. Podría ser, podría no serlo, ¿cierto? Por ejemplo, los muchachos de la Real Academia Española, que no gozan de mi máximo prestigio, ni mucho menos, pero se los pongo como ejemplos. La Real Academia Española define hábitat como un lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. ¿Les cierra? ¿Estaría faltando algo? Comunidad animal o vegetal. Por lo tanto, pareciera que una bacteria, un hongo o un protozoo, lo van a ver seguramente con el profe de biología, pareciera que no tiene hábitat. Los muchachos de España parece que no cuentan el resto. Hay 3 reinos, por lo menos, que no estarían contando, de entradita nomás. Es un lugar geográfico donde vive algún organismo, me dijo un amigo alguna vez. Bueno, no sé si ustedes tendrán algún amigo, amiga o amigue que también haya definido hábitat en algún momento. Un amigo mío me dijo eso. Es así, un lugar donde vive algún organismo. Bien. Di Vittetti, que es un biólogo que trabajó en el norte de nuestro país mucho con primates, allá por la zona de Misiones, y ahora actualmente está trabajando y haciendo cosas muy interesantes con carnívoros, como jaguares y pumas, entre otros. En un trabajo él lo definió así: el hábitat de un organismo es el lugar donde vive o el lugar donde uno lo buscaría. Digamos, si usted les digo, ¿dónde puedo encontrar monitos de monte? Bueno, la respuesta de ustedes a eso me estaría dando una idea, según Di Vittetti, Mario, dónde es el hábitat, ¿sí? El hábitat puede referirse al lugar ocupado por un individuo, una población, una especie, un género o incluso un gremio. Uno podría hablar de, según Mario, de Vittetti, el hábitat de los
depredadores de la selva paranaense en Misiones, ¿sí? O el hábitat del jaguar en esa zona, ¿sí? Por supuesto que ya se pueden imaginar que ese hábitat probablemente no sea el mismo si estoy hablando de un jaguar solo como especie o de un gremio de carnívoros que puede incluir al jaguar, al jaguarundi, al puma, al gato montés en su conjunto. Ahora se me está pasando por la cabeza, mientras que les hablo a ustedes, se me pasan 200.000 millones de cosas por la cabeza, como por ejemplo el concepto de especie, que también todos los manejamos como algo, nada, una especie, que es fácil que definir una especie. Bueno, no es tan fácil definir una especie, lo podemos ver más adelante, pero denme tiempo para eso, pero necesariamente vamos a tener que nombrar ese concepto muchas veces. Por ejemplo, el hábitat del coludito de los pinos es el bosque subtropical montano del sudeste de Brasil y el noreste de Argentina, dominados por el pino paraná, ¿sí? Si yo tuviese que buscar este paseriforme, esta ave paseriforme, iría ese bosque subtropical montano de esa zona de Brasil y Argentina. Entonces puedo considerar que ese es su hábitat. Quédense con esto, porque vamos a ver que este concepto de hábitat puede variar. Hay cosas que lo hacen muy variable, y lo que ustedes dicen, por ahí muchos de ustedes están diciendo, buenísimo, ya está, me quedó re claro lo que es hábitat. Bueno, tengo malas noticias porque en breve les va a quedar hiper no claro lo que es hábitat. Pero denme tiempo para eso. Otro, la ley de fauna de la provincia de Neuquén, la 2539, define hábitat como el ambiente. Ahora que habíamos preguntado, ¿hábitat y ambiente es lo mismo? Bueno, para la ley de fauna de la provincia de Neuquén, pareciera que sí. Dice que el hábitat es el ambiente donde habita un organismo, conjunto de organismos o población, que posee todos los elementos necesarios para la vida de los mismos, incluyendo otros seres vivos, su alimento y refugio. Bueno, es debatible, por supuesto que es debatible, tiene conceptos discutibles, pero es una definición. Un profesor que tuve varios, dijo que el ambiente que el hábitat otra vez es el ambiente que ocupa una población biológica. Ya no es un individuo, sino pasamos a otro nivel de organización que es población biológica. No se apuren, ya vamos a ver los niveles de organización. Pero aparentemente el hábitat es un ambiente que ocupa una población. Imagínense, no sé, la población de guanacos del departamento, no sé, qué sé yo, Huiliches, la provincia de Neuquén. Imagínense esa población, ¿cuál sería el ambiente que ocupa esa población biológica? Entonces es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. O sea, ese sería un lugar que tiene las condiciones necesarias para que esté y para que se reproduzca, ¿sí? Ustedes ya se pueden ir preguntando, ¿hay alguna cosa que puede impedir que una especie resida en un lugar? Y si es así, ¿ese lugar entonces no sería hábitat porque no está la especie? Bueno, para pensarlo. Entonces, tenemos estos conceptos. Cuando hablamos de hábitat, sí, veníamos diciendo que pareciera como que el concepto de hábitat significa algo bueno para ese organismo, para esa población o para esa comunidad, pareciera que es algo bueno. Hablar de hábitat adecuado es una redundancia, ¿o no? Si es hábitat, es adecuado, según las definiciones que estamos dando, ¿o no? Y cuando hablamos de hábitat inadecuado, entonces es una contradicción. O es hábitat, o es un ambiente inadecuado, sería, ¿no es cierto? Me encantaría escucharlos.
opinar al respecto. Porque seguramente escucharon, no, esa zona de allá es hábitat adecuado para el huemul. ¿Y qué sería hábitat inadecuado entonces? O es hábitat o no es hábitat. Y ahí nos remontamos a la otra diapositiva anterior, donde el señor William Shakespeare se preguntaba justamente eso. ¿Hábitat o no hábitat? Bueno, o sea, definir hábitat, como muchos otros conceptos, en ecología es complejo. Yo he tenido estudiantes que se agarraban la cabeza, porque al final, no, entonces no tenemos ninguna definición y se están, ¿viste?, como locos, pero no importa que no haya una definición concreta. La podemos ir armando entre todos. Lo importante es que sepamos que hay muchos conceptos que están irrigados, tienen un montón de arterias y venas que lo nutren, que por ahí falta un poco de tiempo y de maceración para definirlos concretamente, ¿sí? Lo que sí sabemos de hábitat son estas cosas. A veces el hábitat está vinculado a un lugar donde vive un organismo. A veces está vinculado. Ese organismo puede estar obligado a vivir ahí. Puede no querer estar ahí. Entonces sería hábitat. Otras, para designar áreas sin referencia a un organismo particular. Hábitat incluye todas las condiciones y recursos de un lugar o solo las que sabemos me sirven para sobrevivir. Alimento y refugio. Yo podría pensar que con alimento y refugio podría sobrevivir, pero esas dos condiciones, esas dos variables, alimento y refugio, ¿me son suficientes para yo definir esta zona como hábitat para mí? ¿O necesito algo más? ¿O no sé si hay algo más? Y esto lo vamos a tener que vincular con la expansión de especies exóticas invasoras, que van a ver, que se los voy a decir más tarde. Entonces, para cumplir todas o algunas de mis actividades vitales, defino hábitat. O sea, esta zona es hábitat porque acá me reproduzco y ya está. Yo necesito eso, reproducirme. Entonces, esto es hábitat. O no me alcanza solamente con eso. Entonces, la definición de hábitat depende de mis objetivos de estudio, depende de mi visión, depende de lo que quiera saber. ¿De qué depende? ¿Sería la definición de hábitat algo temporal o permanente? Piensen, por ejemplo, en veranadas invernadas, que en esta provincia es algo muy arraigado. ¿Qué es hábitat, entonces, para animales que hacen veranada invernada? No solamente piensen en chivos, piensen, hay otros animales de fauna silvestre, no de la doméstica, que también tienen veranadas invernadas, que se desplazan en busca de sitios mejores. Entonces, ¿cuál es el hábitat ahí? Pensemos en aves migratorias. ¿Cuál es el hábitat de los chorlos? ¿Incluye el hábitat factores abióticos? ¿Incluye los bióticos? ¿Incluye ambos? ¿Depende? Necesitamos hacernos estas preguntas a la hora de definir hábitat. Es importante saberlo. Fíjense, esto tiene mucho que ver, todas estas preguntas, con lo que veíamos antes de biosistemismo. Me está doliendo la garganta porque necesito un mate porque ya está recontra frío y la yerba recontra lavada y nadie me trae nada. Pero bueno, todas estas preguntas tienen que ver con la visión biosistémica de la naturaleza. ¿Sí? Hábitat, ¿es solo para fauna? ¿O hay algo más? ¿Hay hábitats para mires? ¿Podría definir un hábitat para un hongo? ¿O podría definir hábitat para una interacción entre un hongo y una bacteria? ¿Esto es hábitat? ¿Unas dunas enormes? Estoy preguntándoselos a ustedes y me encantaría otra vez conocer su respuesta.
¿Es hábitat? ¿Hay algo ahí? O si no hay nada, ¿no es hábitat? Una gran metrópoli, ciudad, tal vez sea más fácil como que sí es hábitat, ¿no? Pero ¿para quién? Un sistema digestivo de cualquier bicho, como por ejemplo nosotros, ¿es hábitat? Un charquito, y esto lo aprendí, déjeme decírselo porque lo aprendí y nunca me lo pude olvidar, en una materia que se llamaba limnología en la facultad. Estos charquitos se llaman microlimnótopos lénticos. No tengo ni idea, pero se llama así. Los charcos así efímeros que duran un poquito. Lo tenía que decir, en algún lugar lo tengo que echar, me siento muy bien haciéndolo, discúlpenme. Ese charco efímero que se acaba con un poquito de calor, se evapora. ¿Es hábitat? Una jaulita para roedores, para hámster, ¿es un hábitat? ¿Para ese animal criado en cautiverio? Preguntas, reflexionemos sobre eso, porque alguna vez le van a preguntar o van a hablar sobre hábitat y estas cosas las tienen que tener en cuenta. Una feca, una caca, una hez de cualquier animal, ¿es hábitat? Una maceta con una planta, eso casi que parece cilantro, ¿no? ¿Es hábitat? No, sí, ¿para quién? ¿Para la planta? ¿Para las bacterias? ¿Hongos? ¿Descomponedores? ¿De qué estamos hablando? ¿Nuestras manos o cualquier parte de nuestro cuerpo es hábitat? ¿Un zoológico es hábitat? Acá tenemos que tener en cuenta cosas como ciclos de vida, funciones biológicas, funciones ecológicas. ¿Ese animal está cumpliendo alguna función ecológica? Ustedes me preguntarán, ¿pero qué es una función ecológica? Bueno, averigüémoslo. Me interesaría que se lleven muchas más preguntas que respuestas. Este bajo en un bosque, en una plantación, en un monocultivo de pino, esto quiero que lo sepan. El que me diga que un monocultivo de pino es un bosque, desde ya que no aprueba la materia. La mentira. Pero es un monocultivo. Monocultivo. De pino, de conífera. ¿Esto es hábitat? Bueno, otra vez, tengo malas noticias, mis queridos estudiantes y estudiantas, no existe una única definición de hábitat. Y otra vez, como dice ahí, tenemos un déjà vu. Como para ambiente, para otras cosas, hay definiciones parciales, más reduccionistas, más amplias, y depende de quién lo define y para qué lo definamos. A veces es muy importante, si bien no hay una definición concreta, es importante definirlo como nosotros creemos, ser bien claros en eso, bien específicos, y a partir de ahí hacer todas nuestras acciones, evaluaciones, resultados y conclusiones a partir de una definición que dimos, ¿sí? Ahora, esto se complica muchísimo más, y viene un concepto que se llama nicho ecológico. Pero para nicho ecológico lo voy a hacer en otra presentación, porque acá sí, si no logro que se hayan arrancado los pelos con lo de recién, con lo de nicho ecológico seguramente lo voy a lograr. Así que hasta la próxima.